La charla de hoy trata sobre la vida de la madre verdadera. Nosotros, gracias a la autobiografía del padre, sabemos mucho de él y también por los seminarios. De alguna manera, sabemos mucho sobre la vida del padre. Pero para conocer el valor de los padres verdaderos y para vivir centrados en los padres verdaderos, hay que conocer bien tanto la vida del padre como la de la madre. Pienso que así podremos conocer su verdadero valor y podemos atender a los padres verdaderos en la vida cotidiana. En este contexto, de lo primero que les hablaré hoy es sobre la madre, sobre la vida de la madre, especialmente el contenido anterior a su santo nacimiento y desde su nacimiento hasta las bodas sagradas, ese contenido de su vida. El contenido de esas dos etapas tiene por lo menos 10 tipos de condiciones que podemos encontrar en las palabras del Padre en alusión al tema. Al considerar esos 10 tipos de contenido, yo me convencí muchísimo que la boda sagrada de la Madre Verdadera fue algo que tuvo una preparación muy especial, muy alineada con los principios y que es providencial y cósmica. Así, ese contenido será la base sobre la cual trataremos de comprender minuciosamente lo referente a la hija unigénita, según las propias palabras del Padre verdadero. Luego de tratar sobre la hija unigénita, veremos que todo el contenido de los padres verdaderos, referente a la realización de un mundo pacífico, está relacionado al contenido del hijo y la hija unigénitos. Por eso el segundo contenido de esta guía compilada o ensayo, justamente, tiene como tema los padres verdaderos son la llave maestra y trata sobre sus vidas victoriosas como padres verdaderos luego de la ceremonia de sus bodas sagradas. 참부모님은 메스터키다는 제목으로 하고 있습니다. 그래서 기원절 이후에 ¿Cómo va a realizarse concretamente el mundo ideal de la creación luego del día de la fundación? 그 지금 진행형 Su forma de desarrollo, el contenido de su desarrollo concreto está bien expresado uno por uno en la constitución del Chonilguk. Por eso la relación entre la constitución del Chonilguk y el arraigo a salvo del Chonilguk. Y creo que la madre pronto enfatizará especialmente algo sobre 3 de los órganos del Chonilguk. En el tercer manual del material compilado está el contenido de los antecedentes de ese lanzamiento. Allí tratamos qué y cómo haremos nosotros para ir construyendo el mundo ideal de la creación en las circunstancias prácticas. ¿Qué haremos del 2016, el cuarto año del Chonilguk, hasta la visión 2020 y posteriormente? Así trataré brevemente sobre el material de esta tercera guía sobre qué o cómo haremos siempre atendiendo a los padres verdaderos. Dentro de mis posibilidades recopilé exhaustivamente el contenido de las palabras de los padres verdaderos y lo analicé muy minuciosamente. 또 그것을 아주 분석을 꼼꼼히 했습니다. 때로는 언더라인하고 어떤 데는 En ocasiones subrayando, a veces resaltándolas con color azul, otras veces en rojo. Así en 3 etapas, a veces marcando con una estrella o 2 o 3, analizando de esa manera sus palabras integralmente. Por medio de ese proceso compilé el contenido de hoy centrado en lo más importante. Se me ocurre que los líderes principales presentes hoy ya deben saberlo. El curso de la providencia en definitiva va hacia el mundo original. Y esa fue la motivación principal por la que nosotros nos afiliamos a la iglesia. Nos unimos aquí porque eso nos emocionó e inspiró mucho y eso nos llevó a decidirnos a una vida de fe. Aprendimos entonces que no llegó a realizarse el mundo ideal, que los primeros y los segundos Adán y Eva fallaron en lograrlo y que se concluye centrado en los padres verdaderos en el curso del cumplimiento del número 3 de los terceros, Adán y Eva. En eso toma relevancia el santo nacimiento de los padres verdaderos, las bodas sagradas de los padres verdaderos, el largo curso de que transitan como tales y que continúa aún hoy, luego del día de la fundación, que es el comienzo sustancial del Chonilguk. Nuestra meta es el mundo ideal, por más que nos cueste.
Es el mundo ideal original de la creación. Físicamente hablando, los 13.800 millones de años de historia del universo, en definitiva, inauguran o abren el mundo ideal. De modo que ese contenido fundamental es la base de lo que nosotros estamos creando hoy y es la base para comprender justamente el curso de la Madre. Desde esta perspectiva, a mi manera, yo clasifico el curso de los padres verdaderos grandemente en 5 etapas. La primera etapa es el contenido anterior al nacimiento de los padres, el contenido de la preparación. Y la segunda etapa es desde su nacimiento hasta el tiempo de las bodas sagradas. En cierto modo es el curso de la perfección individual. Y en la tercera etapa, la boda sagrada, como las bodas del Cordero, son muy importantes. Las tomo como tercera etapa. Y la cuarta etapa es el curso como padres verdaderos de la humanidad. El contenido del curso de los padres, hasta que el Padre asciende. Y el contenido posterior, con el Padre en el mundo espiritual y la Madre en la tierra, obrando ambos. Cósmicamente lo tomo como quinta etapa. Pero lo que voy a cubrir hoy es el contenido de la primera, la segunda y la tercera etapas. En especial, hablaremos de la primera, la segunda y la tercera etapa de la Madre. El contenido de la primera etapa trata sobre las preparaciones anteriores al santo nacimiento de la Madre. Esto lo veremos desde 8 diferentes puntos de vista o perspectivas. El primero es desde el punto de vista de Dios. Es muy importante la preparación para la Madre verdadera en relación a Dios mismo, porque como sabemos tenemos el ideal de la creación y tenemos la providencia de la restauración, que se deben a Dios. Dios había hecho preparaciones para el nacimiento de la Madre. Dijo la Madre que siempre sentía que todo estaba preparado. En la diapositiva pueden ver dónde encontrar esas palabras, ya sea en el Champumokyeong, el Pyeonghwageong, el Chonsongyeong o el principio divino. Están sus iniciales allí. Y junto a esa referencia también están las fechas en las que fueron dichas. Y hubo una preparación de Dios, hubo un llamado de Dios, hubo revelaciones de Dios. Y vemos igualmente que Temonim, sirviendo a Dios, también hizo preparaciones para la Madre. También hay relatos que dan cuenta que Dios estaba con la familia de la Madre verdadera. Ese contenido está en el Champumokyeong. Vemos también que hubo un proceso de preparación en el que Temonim y la abuela Cho Won-mo le ofrendaban a Dios extrema devoción. Todo esto podemos verlo desde la perspectiva de Dios, sujeto del ideal de la creación, sujeto de la providencia de restauración, como su preparación para la Madre verdadera. En segundo lugar, como la Madre verdadera viene como esposa del Señor de la segunda venida, como la novia, vemos que hubo una preparación vista por y en relación al Señor de la segunda venida. Vemos que hubo una preparación de 3 generaciones de la Madre para el retorno del Señor, hasta la Madre. La preparación para el retorno del Señor abarcó entonces 3 generaciones. En varios lugares se relata cómo vivieron la abuela Cho Won-mo y Temonim para prepararse para encontrar al Señor a su retorno. Y vemos que hubo méritos para el retorno del Señor, méritos concretos y reales para que naciera la Madre. Y antes que la Madre naciera, hubo revelaciones de que sería la reina del universo. Al referirse a la reina, si vemos al Señor justamente como Rey del universo, la reina es la esposa del Señor a su retorno. Estos contenidos nos muestran que antes de que la Madre naciera, ya había una preparación en curso. Luego, en tercer lugar, vemos la relación al número 3 en el curso del Padre verdadero y de la Madre.
son el tercer Adán y la tercera Eva en directa relación a la providencia del número 3, que significa el cumplimiento o perfección, por lo que encontramos muchas referencias al número 3. En particular sobre el padre y la madre. En cuanto a la madre, como dijimos, debían pasar 3 generaciones, debía haber 3 generaciones de hijas únicas. Hay mucho contenido sobre eso. Hay párrafos que hablan de 3 generaciones de mujeres únicas, de estas 3 generaciones de hijas únicas. Hay mucho contenido sobre esto en las Sagradas Escrituras y en otros volúmenes de sermones también. Y eso no termina con ser 3 generaciones, sino que hay muchas referencias a que estas 3 generaciones debían estar conectadas y debían ser 3 generaciones unidas. Y que las generaciones debían servir al Señor a su retorno. Y vemos mucho contenido sobre las 3 generaciones que deben tener méritos conjuntos para recibir al Señor a su retorno. Y que debe haber una familia que se sacrificase por 3 generaciones. Ya desde antes del nacimiento de la madre. Y que debía recibir la misión de grupos espirituales tras 3 generaciones. 이런 말씀이 이 말씀은 벌써 이미 77년도 하신 말씀입니다. 77년도 훨씬 전에. Esto el padre lo habló en el 77, mucho antes del año 1977. Todos estos contenidos son en relación a la providencia del número 3. En el trasfondo de la historia de la madre vemos entonces una estrecha relación con la providencia del número 3. Siguiente, en cuarto lugar, el Señor a su retorno trae una nueva expresión de la verdad, nuevas palabras. Por esa razón, para recibir al Señor de la segunda venida, tiene que haber una preparación sobre las nuevas palabras de la verdad y una comprensión de la nueva expresión de la verdad. Y en la posición de tener que anunciarle al mundo la nueva expresión de la verdad, desde antes de nacer, la madre, Ya Temonim, y la abuela Cho Won-mo estudiaban la Biblia, base de las nuevas palabras y base para la madre. Como Temonim siguió una vida de fe evangelista durante 19 años, ya de nacimiento, desde antes de nacer se establecieron muchos antecedentes en relación a la Biblia. Y Temonim frecuentó Cholsan a 120 kilómetros en busca de las nuevas palabras para poder así llegar a escuchar la nueva expresión de la verdad. Allí hay 5 partes de las nuevas palabras, un contenido nuevo que nosotros ahora conocemos. Esos contenidos en aquellos días eran justamente que el Señor retorna a Corea. El Señor de la segunda venida es coreano y precisamente que el Señor de la segunda venida celebra nuevas bodas. Vemos que tanto Temonim como la abuela Cho Won-mo habían estado en contacto con ese contenido y fue la preparación previa al nacimiento de la madre. Luego nacería la madre y podemos apreciar entonces lo importante que es el fundamento de la familia en la que alguien nace y crece. Como parte del fundamento familiar hay varias cosas, pero visto en general aparece el antepasado Cho Han-jun, quien era rico y gastó toda su fortuna en la construcción del puente sobre el río Talle. Por eso el mérito es grande. Recibió la predicción de que el cielo le enviaría una princesa, pero en especial el fundamento familiar de la abuela Cho Won-mo y de Temonim creó un fundamento que trasciende realmente lo imaginable. Es algo muy difícil de seguir por una persona común. Profesaron la fe cristiana de la Iglesia del Sagrado Señor y la Iglesia del Vientre, y especialmente apilaron tremendas condiciones familiares de padecimientos para prepararse para el retorno del Señor. Vemos así que la madre nació sobre semejante fundamento. Y por estar claro en el principio divino, sabemos muy bien que los padres verdaderos, los terceros Adán y Eva, seguirán el curso de la restauración cósmica de Canaán. Es un curso cósmico. Al ser el curso de restauración de Canaán del mundo espiritual y el mundo físico conjuntamente, indefectiblemente tiene que haber una preparación y revelaciones de parte del mundo espiritual.
Por eso, al observar la familia de la madre, vemos que antes de su nacimiento hay muchas referencias a relaciones con el mundo espiritual y con grupos espirituales. La familia de la madre es una familia espiritual. Vemos por los relatos cómo era de espiritualidad el hogar en el que nació. También vemos por las palabras registradas que el linaje de la familia de la madre tenía especial determinación a conocer todos los secretos del mundo espiritual. Eso está en palabras del padre del año 2007. Y también dice que el nacimiento de la madre fue porque hubo una orden del mundo espiritual que naciera. Estas son palabras del año 2006. Y la manera en que la abuela Chowon-mo y Temonim practicaron la fe no era común, sino que era completa, estricta, rigurosa. De ese modo, la madre nace bendecida y con la misión que tenían antes los grupos espirituales. 축복을 받으셨습니다. 어머님이 탄생 이전에 벌써 이미 신령 교단으로부터 받았습니다. Desde antes que naciera la madre ya reciben esa misión. 어머님께서 성탄하셔서 Esto podemos verlo como la preparación de la base para que más adelante nazca la madre y vaya por el curso de restauración de Canaán. Y los terceros, Adán y Eva, nacen en el tercer Israel. Por eso hay que poner atención al carácter chino del nombre de Corea, Tehanmingu, el gran pueblo Han, en el carácter chino de Hanminjok, el pueblo Han, porque tiene un significado especial. Que Dios nos envíe el tercer Adán y la tercera Eva al tercer Israel por medio del pueblo de Han, tiene ese trasfondo histórico también, muy significativo. Y octavo, precisamente la totalidad de todo esto que hemos citado es algo que tiene que ver, en definitiva, con el linaje de nacimiento. Aquí el Chonseongyong muestra las referencias, pero la primera condición para que el padre seleccione a la madre es si posee o no posee un linaje susceptible de acusación satánica. Si al nacer viene con un linaje que Satanás pueda invadir o no, y eso se convierte en la primera condición. Podemos leerlo en el Chonseongyong en palabras del año 1987. ¿Por qué la madre tenía que ser la tercera generación de hijas únicas? Se necesitaba esa condición para eliminar el linaje satánico a través de varias generaciones. Eso lo encontramos en palabras del año 89. Y leemos que la novia del Señor de la Segunda Venida es una persona que nace con un linaje puro. Está registrado en el volumen 35 de la colección de sermones del Padre, en la página 217, palabras de 1970. También en el Champumokyon, en palabras de 1970, dice que la novia de las bodas del Cordero es una persona que está en la posición de Eva con el linaje de Dios, es decir, anterior a la caída. De hecho, la madre fue además concebida en medio de 9 años, o tras 9 años de extrema devoción. Hay referencia a eso, a que fue concebida en medio de una fe rigurosa de 9 años de duración. Es otro aspecto, del trasfondo de su santo nacimiento. Así, antes de nacer, antes de que nazca la madre, hubo muchas preparaciones desde diferentes perspectivas. Si contamos la cantidad de temas que surgen aquí, da un total de 28 tópicos, como dice el gráfico. Podemos decir que la madre nació sobre esa base o fundamento de 28 tópicos. La segunda etapa, entonces, trata cómo fueron su vida y las preparaciones desde el nacimiento hasta las bodas sagradas, lo que es importante para la boda en sí. En primer lugar, si bien nace sobre estas preparaciones, su etapa de crecimiento también debe ser vivida centrada en Dios. Dado que después de nacer, su vida debe estar constantemente centrada en Dios, para que todas las preparaciones hechas den fruto luego de crecer. Lo que ven aquí
sobre Dios. Las preparaciones para la madre después de que nació, revelaciones sobre la madre, apareciéndosele directamente a ella, en ocasiones guiándola también, orientándola, y cómo Dios la protegió exhaustivamente y cómo la madre crecía también, centrada en Dios. Ella creció orientada y centrada en Dios. Y esa vida de atender siempre a Dios fue la educación sobre la vida de fe que recibió constante e infinitamente de su abuela y también de Temonim. Por eso, vemos los esfuerzos constantes de la abuela y de Temonim por conectarla con los caminos o las maneras de los sentimientos de Dios, del afecto celestial, los caminos del corazón de Dios. Y así es como naturalmente la madre desarrolla una relación afectiva, una relación de corazón, de afecto con Dios, creciendo en medio de ese constante proceso o curso. Por ejemplo, su abuela materna le decía muchas veces a la madre que su padre era el Padre Celestial. Y de tanto escuchar eso, la madre ha contado que de solo pensar en Dios sentía una sensación de calidez interior. Y también contó que aprendió muchas cosas sobre Dios. En la casa siempre había una Biblia y la abuela Chowon-moy de Monim, hablando siempre de algo relacionado a Dios o a la Biblia o a la vida de fe. Vemos así que la madre escuchaba y aprendía mucho sobre la providencia de Dios a pesar de sí misma. Por eso, antes de las bodas sagradas ya comprendía mucho sobre el curso histórico de la providencia de la restauración por indemnización. Y como la vida de la madre es un proceso de preparación para ser la novia del Señor, hay mucho contenido en relación al Señor de la segunda venida durante su crecimiento. Hubo revelaciones y bendiciones de que sería la novia del cielo. Aprendió la manera, el protocolo de servir en la práctica al Señor a su retorno. Participó conjuntamente en el camino de tribulaciones para poder recibir al Señor. Fue entrenada, participando personalmente en ese entrenamiento conjunto. Y llevó una vida continua de purificación, de separación secular para prepararse como novia que recibiría al Señor a su retorno. Todo ello tenía el foco puesto en el Señor de la segunda venida. Hubo preparaciones constantes cuyo exclusivo enfoque era el Señor de la segunda venida. Si bien el fundamento familiar anterior a su nacimiento es muy importante, más lo es durante su proceso de crecimiento. Porque la perfección de la individualidad se logra concretamente en el hogar. Allí en su hogar, ella lleva una vida cotidiana sobre la base de tanta devoción, de parte, como dijimos, de su abuela y de Temonim. En especial, y como ejemplo, Temonim tuvo que ir levantando, construyendo un fundamento familiar durante 6 años que tuvo que luchar contra Satanás, quien quería matar a la madre. La abuela y Temonim realmente pusieron toda su devoción en construir ese ambiente familiar para vivir todas centradas en Dios. Fue una devoción extrema, ¿no? Y si bien se necesitó la preparación del mundo espiritual y grupos espirituales antes del nacimiento de la madre, también en el proceso de crecimiento de la madre podemos ver la constante cooperación del mundo espiritual y de los grupos espirituales, con revelaciones y orientación. Con esto nosotros podemos comprender que es justamente el curso de preparación para la restauración de Canaán a nivel cósmico. Los sueños de Temonim fueron desde que la madre nació, así como las revelaciones y bendiciones de los grupos espirituales. La madre las recibió a los 6 años, cuando estaba en Corea del Norte. Recibió revelaciones
y asume o recibe de parte de esos grupos la misión, concretamente de los grupos espirituales, así como el entrenamiento para servir al Señor a su retorno. Y otro aspecto importante es su temperamento, su disposición natural en la perfección de la individualidad. El carácter innato es muy importante. Hay muchos registros de que la madre desde pequeña no expresaba quejas ni reclamos y que se destacaba por su intuición, su introspección y su capacidad de observación. Esto lo sabemos gracias al testimonio de varias personas. Y muchas mujeres han mencionado que la madre es una mujer que causaba gran impresión, daba una imagen intelectual. Hay esas y otras evidencias de que ella se veía muy natural y tenía un aire majestuoso. Bueno, eso nosotros lo vemos seguido en ella. Y podemos ver también que en sus días de escuela recibió mucho afecto y cuidado de parte del padre, elementos importantes justamente en su proceso de perfección individual. Y concretamente tuvo muchas vivencias de purificación para la perfección de su individualidad. El cielo la guió por una vida sin compromisos con el mundo secular, para que llevase una vida pura, aislada del entorno secular, para que no entre en contacto con tentaciones. Llevó una vida bastante aislada de purificación para llegar a ser la novia del Señor. Por eso encontramos en las Escrituras que hasta las bodas sagradas en 1960, la madre prácticamente llevó una vida de purificación en la que no se mostraba mucho, no se exponía. Ese curso de perfección individual era de un estándar realmente muy alto, por momentos demasiado difícil, muy difícil, pero ella pudo superarlo todo. También vemos a través de la palabra que hizo esfuerzos incesantemente para la formación de una personalidad madura. Por eso, y particularmente desde la perspectiva de sus victorias, en tribulación tras tribulación, es decir, observando las victorias en la restauración por indemnización. Especialmente, Temonim luchaba constantemente contra un Satanás que quería matar a la madre. Satanás también puso a prueba directamente a la madre. Pero ella las pasó bien y superó la acusación satánica. Dios la protegió muy bien del mundo satánico y a su vez la madre también alcanzó un estándar en el que Satanás no pudiese invadirla. También encontramos que en el curso de ese camino participó personalmente del sendero de tribulaciones y de esa manera fue entrenada. Así hay mucho material sobre este tipo de vida terrenal antes de nacer y desde el nacimiento hasta las bodas sagradas. Este gráfico yo lo hice a mi manera y vemos por lo menos 25 tópicos o aspectos importantes. Todo esto es la preparación de la madre desde su nacimiento hasta las bodas sagradas. Sobre esa base vemos ahora referencias a la tercera etapa de la vida de la madre, correspondiente a las bodas sagradas, donde hay palabras que el padre remarca especialmente. Temonim dio a luz a la madre siguiendo una orden, una dirección del mundo espiritual. Si eso no hubiese ocurrido, no podría establecerla en la posición de madre. Enfatiza que para poder establecerla como madre indefectiblemente debía nacer siguiendo instrucciones del mundo espiritual. Es un mensaje muy poderoso y además para eliminar el linaje satánico y poder ser la madre se necesitaban 3 generaciones de hijas únicas. ¿A qué se debería eso? Era para purificar el linaje, para no dejar rastros satánicos en el linaje y llegar a ser la madre limpiándolo a través de varias generaciones. Para ser la madre no podría tener
linaje, en su linaje, rastros de linaje satánico. Es un mensaje muy fuerte. Eso también se refiere a la madre. Debía nacer tras 3 generaciones sin pasar por ello. No podría llegar a la posición de ser la madre. Y que para que naciera la madre, debía ser la 3ª generación de hijas únicas. Esa era una condición muy fuerte a cumplir. Una vez más, para que naciera la madre, debían ser 3 generaciones de hijas únicas. La madre siendo la 3ª generación. Es una condición particular que debía cumplir. Esto habló el padre en 1989, 1991 también. Y tenía que haber una obra espiritual de 3 generaciones, tipo Eva. El padre no podía casarse con quien él quisiera. Debía tomar por novia a una hija que sea la 3ª de estas 3 Evas. Es otra condición que surge de los registros que tenemos sobre cómo debía atender la madre al Señor de la segunda venida. Ya había sido entrenada por Temonim hasta la médula, una y otra vez. De otro modo, ella no podría haberse convertido en la madre. Para ser la madre, debían pasar estas 3 generaciones y ella debía grabarse hasta sus huesos. ¿Cómo debía prepararse para el Señor? Sin ser esa clase de persona, no llegaría a ser la madre. Para nacer la madre, 3 generaciones debían acumular méritos o logros en la preparación para el Señor del retorno. Es lo que aprendemos de todos estos pasajes de las Escrituras. Y la familia de la madre fue bendecida por la iglesia del nuevo Jesús y por la iglesia del vientre. Tenía que recibir la bendición de estos grupos espirituales. Entonces, una vez más, la familia de la madre tenía que recibir semejantes bendiciones. Y para ser la madre debía ser una familia que se sacrificase como una ofrenda durante 3 generaciones. Los 10 tópicos de este gráfico son temas muy fuertes, son un mensaje muy fuerte. Y la madre pudo satisfacer todas estas condiciones. El diagrama este es complejo, pero muestra muchas preparaciones antes del nacimiento. Encontramos 28 tópicos, no son pocos, y desde el nacimiento hasta las bodas sagradas encontramos 25 tópicos más, aspectos importantes. Y hay además 10 condiciones especiales a cumplir. Si bien las referencias se repiten mucho, esto muestra precisamente que la preparación de la madre para las bodas sagradas fue exhaustiva, fue de acuerdo a los principios, fue providencial, fue cósmica, referencias que nos dicen que las bodas sagradas se realizaron sobre una base de preparación conjunta, cósmica, espiritual y terrenal. Leemos eso, que las bodas sagradas del Cordero se hacen sobre ese fundamento, y hay muchas referencias sobre ello. Y luego de las bodas vamos a ver ya su vida como madre verdadera. Vamos a ver la próxima diapositiva. Una vida en la que los padres verdaderos viven para la construcción del reino de paz. Viendo esto en las palabras del Padre, hay diferentes referencias al estatus e hipóstasis de la madre, que se refieren a ella como hija del Señor, novia del cielo, pareja del Señor, novia del Señor, la reina del país celestial, madre de la familia, la iglesia y el cosmos. Esto nos da una comprensión del trasfondo del estatus y el valor que ella posee. Sobre esta base veremos referencias a la hija unigénita. Por lo menos una vez yo leí todo lo que se ha dicho sobre el hijo unigénito y la hija unigénita. Alusiones al hijo unigénito hay unas 1500. Me refiero a 1500 en los volúmenes de la selección de sermones del reverendo Moon. El comienzo de esas palabras data del 8 de abril de 1956. Ya en el primer volumen, número 1 de la colección de los sermones, habla del Hijo unigénito. Y desde entonces, hasta ascender al mundo espiritual, hace unas 1500 menciones al Hijo unigénito. Hay quienes dicen que el Padre nunca habló de la unigénita.
que es una expresión nueva que creó la madre. Vi en internet que hay gente que afirma eso. Pero, sorprendentemente, la primera referencia a la hija unigénita, el padre la hizo el 11 de octubre de 1959. Eso es unos 6 meses antes de las bodas con la madre. O sea que 6 meses antes habla de la unigénita. Y luego de eso hay 180 menciones. 180 veces que el padre constante y repetidamente hace a la unigénita. Y aquí hay un párrafo al que yo le presté atención. Es una frase que se registra del 11 de octubre del 59. Allí dice, ¿qué habría sucedido si el Jesús, el unigénito de Dios, venía al mundo y no moría de esa manera? Si se dijo que era el unigénito, Dios le habría enviado ciertamente a la unigénita. La historia de 2000 años del cristianismo fue para encontrar a la novia. Aquí la novia a la que se refiere el Padre es la unigénita. Así, el Padre dijo 6 meses antes de la boda, el 11 de octubre del 59, que Jesús tenía que encontrarse con esta unigénita y que la historia de 2000 años de cristianismo fueron para encontrar a la novia, la unigénita. Sorprendentemente, escuchamos que recientemente la madre usa mucho este mismo pasaje. Me sorprendió en especial que la madre usara las mismas palabras. Personalmente me sorprendí, porque yo tenía presente este pasaje de cuando lo había estudiado. Vemos entonces nosotros que las referencias que hace la madre actualmente a la unigénita son una repetición de las primeras palabras que el padre dijera sobre el tema hace 56 años. Yo analicé todas las 1500 y las 180 referencias que el padre hace respectivamente del unigénito y la unigénita. Al analizarlas y subrayarlas, remarcarlas, veo que habla grandemente de 3 condiciones. La primera condición es el nacimiento. Tienen que nacer con las primicias del amor de Dios, el primer amor de Dios. Podemos ver esta como la primera condición. Esto es justamente el contenido de la primera bendición. Y la segunda condición es que aunque nazcan así, tienen que crecer indefectiblemente centrados en Dios y alcanzar la perfección individual para realizar el ideal del unigénito y la unigénita. El Padre habla de esto como la segunda condición, que también es parte de la primera bendición, de las 3 grandes bendiciones. Y vemos en las palabras del Padre que hay una tercera condición para convertirse en el unigénito y la unigénita. Más precisamente, tienen que casarse centrados en Dios, ser padres y construir una familia, un hogar. Encontramos muchas menciones sobre esta primera condición. Hay muchos párrafos repetidos varias veces que hablan del concepto del unigénito y la unigénita como el primer hijo y la primera hija que reciben el primer amor de Dios. También en la segunda condición vemos esas palabras, es decir, el crecer centrados en Dios, el perfeccionar la individualidad y, como les dije hace un momento, la tercera condición es que deben contraer matrimonio y que deben tener hijos y que tienen que ser padres. Así los primeros, segundos y terceros, Adán y Eva, vemos en las palabras del Padre que Adán y Eva nacieron como el hijo y la hija unigénitos. Nacieron con la primicia del amor de Dios, pero como cayeron en el periodo de crecimiento, dice que perdieron el ideal de los unigénitos. Se desvaneció ese ideal. Debido a que Adán y Eva cumplieron la primera condición, pero no la segunda, quedaron en la posición de no poder realizar el ideal de los hijos unigénitos. Y en el caso de Jesús, tanto en su nacimiento como en el proceso de la primera bendición, Él perfeccionó su individualidad, de hecho. Culminó bien hasta la segunda etapa, pero según las palabras del Padre no pudo encontrar a la novia, no pudo casarse, no pudo formar pareja, ni ser padre, ni formar una familia. Para realizar el ideal del hijo y la hija unigénitos debía estar provisto de la tercera condición. Pero Jesús no lo logró. Ese es el contenido que se aprecia aquí.
Observamos en el gráfico que la primera condición es justamente nacer recibiendo verdadero amor. Es decir, que del verdadero amor surge la verdadera vida y el linaje verdadero. Tienen que estar libres de acusación satánica al nacer, ¿cierto? Estas son palabras que el Padre ha repetido una y otra vez. Y la segunda condición es preservar este amor, esta vida y este linaje verdaderos y desarrollarlos a la madurez, a la perfección. Luego vemos que la tercera condición es justamente la segunda bendición. Tienen que casarse, tienen que ser padres y tienen que formar una familia. En medio de la totalidad de este cuadro, en el caso de la madre, en este proceso del amor de Dios, ante todo, cumple la primera condición de la hija unigénita. La primera condición de la unigénita es nacer recibiendo el amor de Dios. Esa posición, la de nacer recibiendo el primer a Dios, es justamente una condición libre de invasión satánica. Viendo ese contenido, por preparación de Dios, ocurre el santo nacimiento de la madre. Ella recibe el llamado de Dios y revelaciones del cielo. Además, sirve a Dios y en eso vive superando aflicciones, viviendo por Dios y ofreciéndole extrema devoción a Dios, todas expresiones relacionadas con el amor de Dios. Al nacer, no tiene que haber acusación satánica en cuanto al linaje. Este párrafo es de los tantos que hay en relación a lo que vimos de la primera etapa. Nació con sangre que Satanás no puede acusar, habiendo eliminado la sangre satánica. La novia del Señor del retorno es alguien que nace con el linaje puro. La novia de las bodas del Cordero está en la posición de Eva antes de pecar, con el linaje de Dios. Y fue concebida tras 9 años de extrema, rigurosa devoción y vida de fe. Todo este contenido se refiere a la primera condición, es decir, a la condición del nacimiento. Y como unigénita, para cumplir la segunda condición, digamos, tiene que perfeccionar su individualidad. No debe caer a medio camino como Eva, tiene que tener su crecimiento y su misión centrada en Dios, de ir hasta el fin, hasta la bendición. Esto, como vimos hace un momento, luego de nacer, tuvo constantemente la preparación, la revelación y la guía y la protección de Dios. Y vemos que condujo su vida creciendo, centrada en Dios. En eso desarrolla una relación de corazón con Dios y una comprensión sobre Dios. Así podemos ver que esto es justamente el contenido de la segunda condición para realizar el ideal de la unigénita, esa relación plena con Dios. Y para realizar la segunda condición, la de perfeccionar su individualidad, llevó una vida laboriosa de completa purificación. Esto es, una vez más, repite el contenido que realiza la perfección de la individualidad, realizando el ideal de la unigénita que Eva falló en cumplir. Y vemos también que hubo mucha preparación para el unigénito, de ella como unigénita para el Señor de la segunda venida. Esto que ven en la diapositiva ya lo vimos antes. Sobre esta base, la tercera condición es que tiene que casarse. La tercera condición del unigénito y la unigénita es que tienen que casarse. Las bodas del Cordero ocurrieron en 1960 y vemos que luego de las bodas continuamente vivieron para realizar el ideal de hijo e hija unigénitos como verdadera pareja, como padres verdaderos, con una familia. En estas citas y muchas otras, vemos justamente que van realizando juntos la tercera condición de unigénitos como padres verdaderos de la humanidad. Es realmente sorprendente. Yo he llegado a contar estimadamente unas 200 alusiones a ello. Seguimos viendo contenidos de cómo han venido realizando el ideal del hijo y la hija unigénitos como padres verdaderos, en la posición de padres verdaderos. Así, en condición de haber satisfecho la primera, la segunda y la tercera condición, para convertirse en la unigénita, podemos entender la posición del padre y la madre como hijo e hija unigénitos. Podemos comprenderlo desde esa perspectiva. Esta diapositiva, de alguna manera,
Es como la conclusión de esta charla, la conclusión de lo que hablamos hoy. Y debemos pensar qué problemas surgen cuando negamos y criticamos a la madre. Esta es la vida de la madre. Desde antes mismo de nacer, hemos visto su historia, desde su nacimiento a sus bodas sagradas, y hemos visto cómo cumplió ampliamente todas las condiciones especiales para convertirse en la madre. Las satisfizo todas y celebró las bodas del Cordero, y luego de las bodas, como madre verdadera, ha venido transitando este curso cósmico. En cuanto al padre y la madre que han venido juntos, si se niega y se critica a la madre, ¿qué problemas surgen? Veámoslo a modo de conclusión. En primer lugar, yo lo veo como una blasfemia a Dios mismo, porque Dios, Hanul Pumonim, por medio de los padres verdaderos, manifiesta completamente su ideal de la creación, la materializa, su providencia, su propósito de la creación, las leyes y principios de la creación. Los padres son su canal para todo. Eso no podría hacerlo mediante un hombre solo o una mujer sola, porque Dios existe como el sujeto que armoniza en su ser las características duales masculinidad y feminidad originales. Por lo que si se niega a la madre, se está negando a ambos padres. Si se niega a los padres verdaderos, en definitiva, Dios no puede manifestar plenamente su ideal ni su voluntad. Si no puede manifestar plenamente su ideal de la creación con ellos, es una ofensa a Dios. Es infligirle una herida al ideal de Dios. Debemos entenderlo así, este contenido. En segundo lugar, nos damos cuenta que es negar el valor del Padre verdadero. El Padre verdadero logró la unidad completa y definitiva, total, en un solo cuerpo con la Madre, y compartieron toda la vida, las alegrías y tristezas de la vida. Han convivido así durante más de 60 años. Si ellos han venido todo el camino juntos y alguien afirma que la Madre falló, es también que el Padre falló. De modo que es también una ofensa, blasfemia al propio Padre en definitiva. Y el máximo valor del Padre es el de Padre verdadero del cielo, la tierra y la humanidad. Este es un título, un valor y un ideal que Él no puede obtener solo. Si se niega a la Madre, el Padre no puede ser el Padre verdadero del cielo, la tierra y la humanidad. Da como resultado impedir, negar que llegue a ser el Padre verdadero del cielo, la tierra y la humanidad. Luego, en tercer lugar, yo entiendo que esto niega el valor de los hijos verdaderos y de la familia verdadera. Porque el valor de los hijos verdaderos viene de haber nacido del Padre y la Madre verdaderos. Salieron de ellos, crecieron con ellos, sus padres físicos, biológicos. Entonces, si se niega a la madre, en definitiva, se pierde la base sobre la cual pueden posicionarse. Se niegan las bases, la destruyen, la deterioran. Debemos pensar en eso. Se niega la base para que ellos mismos sean hijos verdaderos. Y cuarto, para mí niega el valor de todas las familias bendecidas del mundo. Todos ustedes recibieron la bendición de ambos, los padres verdaderos. Por medio del Padre y la Madre, de los dos, recibimos la bendición, limpiamos el pecado original y renacimos. Hemos vivido toda la vida atendiendo a los dos, al Padre y a la Madre. Si negamos a la Madre, en definitiva es negar a ambos padres verdaderos y en definitiva es deteriorar también el valor de las familias bendecidas. El valor de las familias bendecidas se preserva, se desarrolla, madura y se perfecciona sobre la base de los padres verdaderos. Pensemos que si se niega a la madre da como resultado derrumbar la base de la existencia, la base del nacimiento, el valor de las familias bendecidas del mundo entero.
그다음에 다섯 번째는 Y luego, en quinto lugar, 4대 심정과 las 4 esferas del corazón, los 4 grandes tipos de amor, son, en definitiva, el camino absoluto, único, incambiable y eterno que la humanidad debe seguir. 아버님과 어머님은 Nuestros padres verdaderos han experimentado en carne propia, encarnan, son el modelo de esos 4 grandes sentimientos verdaderos. 우리 참 아버님과 어머님 Lo lograron 하나님이신 juntos. 분입니다. 어머님을 부정하면 Si se niega a la madre, 아버님의 se afecta el corazón y el amor de la verdadera pareja, 또 del 부모로서의 padre. 심정과 사랑이 또한 La verdadera pareja del padre y los sentimientos verdaderos como padres. Las 4 esferas del corazón y los 4 grandes tipos de amor se tornan un problema. Surge un problema de ellos. 바로 우리 El padre y la madre verdaderos son precisamente nuestro modelo a seguir en la vida de las 4 esferas del corazón y los 4 grandes tipos de amor. Si se niega a la madre, nuestro modelo también resulta ser un problema. Comprendamos que se daña el valor esencial de los padres verdaderos, el valor de la vida de esos 4 grandes sentimientos verdaderos de amor. Y en sexto lugar, podemos verlo según la perspectiva de la vida de las 3 grandes bendiciones. Las 3 grandes bendiciones, como sabemos, son la base y el sistema fundamental que todos, gente y mundo natural, debemos seguir. Así, las 3 grandes bendiciones son el sistema básico del mundo ideal, son su base esencial, el patrón básico, el paradigma del mundo ideal. El padre y la madre juntos establecieron el modelo de las 3 bendiciones para todos nosotros. Pero estas 3 grandes bendiciones son algo que jamás podrían existir indefectiblemente sin ambos padres verdaderos. La segunda bendición se cumple cuando ambos se hacen padres verdaderos y la perfección de la tercera bendición solamente puede ser posible mediante los padres verdaderos, como ustedes saben muy bien. Por esta razón, si se niega a la madre, se niega la posición de los padres verdaderos y en definitiva se afecta el modelo de las 3 grandes bendiciones. Quiero decir que se daña tanto el modelo de las 3 grandes bendiciones como el valor de semejante vida. Por último, en séptimo lugar, desde el punto del ideal del Choniguk, ideal que tiene como modelo justamente a los padres verdaderos, el mundo de paz y unidad cósmica no es otro que el mundo ideal, como todos saben bien. Pero si se niega a la madre, su centro, su punto focal, que son los padres verdaderos, ven perjudicado, dañado su valor, no pueden pararse apropiadamente al centro o punto centrípeto. Eso quiere decir justamente que el ideal del Choniguk, que constantemente hablábamos del arraigo, del arraigo, del arraigo, de la visión 2020, todo ese contenido del asentamiento del Choniguk, que se corresponde al mundo ideal, tiene un problema. Por eso, visto desde la perspectiva como mínimo de estos 7 puntos de vista, negar, precisamente negar a la madre verdadera, criticarla, es hacerle daño a todo ese contenido fundamental. Lo hace tambalearse. El padre y la madre juntos como padres verdaderos del cielo, la tierra, la humanidad, como padres verdaderos de todos nosotros, a ellos debemos atenderlo en nuestro centro, absoluta, única, incambiable, eterna y universalmente, para que finalmente se realice la visión del mundo ideal de la creación anterior a la caída. Considerando todas las palabras de los padres vistas hoy, llegamos a la conclusión natural de que debemos estar unidos con el Padre en el mundo espiritual y con la Madre en el mundo físico. Por eso quiero agradecerle profundamente a la Madre y al mismo tiempo darle infinitas gracias al Padre que está en el mundo espiritual y al mismo tiempo arrepentirme por no ser yo mismo un modelo apropiado de persona, por no ser una guía de vida para nadie, por no dar testimonio apropiado a toda la gente del mundo, por el aspecto que hoy mostramos ante ellos, todos nosotros. Quiero desear de todo corazón que esta Asamblea General de Líderes sea la oportunidad de hacer un nuevo comienzo y con esto quiero terminar mi presentación. Muchas gracias.